El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada de Radio Universidad. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla y está como siempre conmigo en el micrófono Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro, y muy buenas tardes a todo el auditorio que como cada jueves nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Bueno, como ya lo hemos dicho, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestro punto de vista desde las ciencias sociales, el psicoanálisis, la sociología, la historia, la antropología, la economía. Y justamente el día de hoy hemos querido dedicar este programa para hacer un homenaje a los 43 desaparecidos hace un año, precisamente por eso lo hacemos, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa. Bueno, de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. No quisimos dedicar el programa como lo hacemos todos los años al 2 de octubre, a recordar el 2 de octubre de 1968. Sin embargo, bueno, pues los programas que hemos hecho, que son, considero que bien preparados, con contenido, están ahí en la página de nosotros, en la página web ernestoduque.com, los pueden escuchar. Y nos parecía que deberíamos de tratar este tema de Ayotzinapa, a pesar de que es tan importante la fecha del 2 de octubre, porque pues se trata de una herida abierta. Y entonces sabemos que los demás colegas comunicadores estarán por estos días ocupados del tema y del recuerdo y la nostalgia de aquel 2 de octubre de 1968, y nosotros de los 43 que no aparecen, y todo lo que implica, que no es poca cosa. Por eso es que agradecemos a Radio Universidad, a Antonio Mier, porque nos ha cedido otra media hora el día de hoy para poder desahogar este tema, porque tenemos invitados. Va a estar con nosotros Acacia Estrada, que es una activista, directora del grupo La Trinchera, que es un grupo de gestión social. Vamos a hacer entrevistas, las tenemos grabadas, con Carlos Valdés, un historiador de la Universidad Autónoma de Coahuila. También con José María González Lara, coordinador de extensión universitaria. Tendremos una crónica de los acontecimientos puntual día por día que le debemos a Héctor Alberto Castillo Cajica. Está él aquí con nosotros. Héctor es prestatario de servicio social y alumno de la Escuela de Ciencias Sociales en la carrera de Historia. Y él nos hizo esta crónica que vamos a leer un momento más. Y también estará con nosotros Aida Guadalupe García Vadillo. Ustedes ya la deben de identificar. Tiene mucha presencia en nuestra ciudad porque trabaja muy solidariamente con los sectores más afectados y desprotegidos de la sociedad. Haremos un enlace por teléfono con el historiador Alejandro Rosas a la Ciudad de México. Tenemos también una entrevista con Alberto Esladoña en Buenos Aires, Argentina, el psicoanalista también muy conocido en Saltillo. Alfonso González Ramírez, director de la Escuela de Ciencias Sociales, también nos concede una entrevista. Pues este es nuestro tema. Los invitamos a que nos llamen, a que se comuniquen con nosotros. Directo a cabina al 482-6995. Estamos en Facebook, El Universo Humano en Extensión, también en nuestro canal de YouTube. Puede mandarnos un correo a elunihextension@gmail.com y sobre todo visitar nuestra página ernestoduque.com. Ahí encontrará noticias, novedades y todos los programas anteriores. Envío un saludo muy cordial a nuestras compañeras de Extensión Universitaria, Mireya Solís y Estela González. Ellas son compañeras de extensión y atienden la agencia de viajes Universidad Universo. Un saludo para ellas, compañeras. Bueno, pues podemos empezar entonces por la crónica.
los acontecimientos, este documento que nos preparó como buen historiador Héctor. Héctor, aquí nos acompaña, muchas gracias. Y también un agradecimiento especial a Kevin Salas, es un prestador de servicio que nos opera, a Víctor también, es nuestro operador de este día, y sobre todo a Kevin muchas felicidades, porque hoy es su cumpleaños, cumple la mayoría de edad. Bueno, pues entonces fíjense ustedes que el 26 de septiembre, en la madrugada del 27, presuntos agentes de policía, hombres armados no identificados, disparan contra estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el centro de Iguala, Guerrero. Los estudiantes se dirigían hacia la Costa Chica de Guerrero para solicitar donaciones para su centro educativo en varios camiones cuando fueron atacados por la policía y hombres armados no identificados. El saldo es de 6 personas muertas, 25 heridas y 43 estudiantes desaparecidos. 30 de septiembre. 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa permanecen desaparecidos tras un violento enfrentamiento con la policía 4 días antes. 22 agentes han sido arrestados por su supuesta participación en la muerte de 3 personas, entre las cuales una presenta signos de tortura, y por el estado de coma del estudiante Aldo Gutiérrez Solano, quien hasta la fecha continúa en ese estado. El 4 de octubre de ese mismo año, descubren en Pueblo Viejo, Guerrero, la existencia de varias fosas clandestinas colmadas de restos de cuerpos quemados, tras la investigación del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. El alcalde de la ciudad de Iguala, su esposa y el jefe de policía se han dado a la fuga tras ser llamados a declarar sobre la desaparición de los estudiantes, mientras han sido acusados de colaborar con la organización criminal Guerreros Unidos. 14 de octubre, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, declara que las pruebas de ADN realizadas a 28 de los cuerpos hallados en las fosas clandestinas de Pueblo Viejo, Guerrero, no corresponden con el perfil genético de los estudiantes desaparecidos. 22 de octubre, manifestaciones en México y alrededor del mundo exigen la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa con vida tras la declaración del Procurador General de la República de la participación del alcalde de Iguala y de su esposa como autores intelectuales de los hechos perpetrados en Iguala. 29 de octubre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reúne por primera vez con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. 4 de noviembre, arrestan al alcalde de Iguala y su esposa en la Ciudad de México en un edificio de clase trabajadora presuntamente abandonado. No hay mayores declaraciones. 7 de noviembre, la Procuraduría General de la República declara que los 43 estudiantes están muertos. El procurador expresó en conferencia de prensa que los jóvenes fueron emboscados por la Policía Municipal de Iguala y Cocula para ser entregados posteriormente al grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero municipal de Cocula, para finalmente arrojar sus cenizas en el río San Juan, un afluente cercano a dicho basurero. Tras esto, el gobernador del estado de Guerrero renuncia a su puesto y manifestantes prenden fuego a la alcaldía de la ciudad de Iguala. 8 de noviembre, cientos de manifestantes protestan en la Ciudad de México, exigen la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos con vida, mientras que las puertas del Palacio Nacional son incendiadas por encapuchados no identificados. 12 de noviembre, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos solicitan la presencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una comisión internacional para encontrar a sus hijos. 6 de diciembre, especialistas de la Universidad de Innsbruck, Austria, identifican entre los restos del basurero de Cocula el ADN de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, Alexander Mora Venancio, según funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional. 8 de diciembre, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y los peritos argentinos independientes aceptan que los restos identificados en la Universidad de Innsbruck corresponden a los del estudiante desaparecido Alexander Mora Venancio, pero rechazan la versión del gobierno mexicano de que fuesen encontrados en el río San Juan, municipio de Cocula, argumentando que el gobierno sembró evidencias y que el hallazgo carece de validez, ya que los peritos argentinos independientes no estuvieron presentes en la recopilación de las pruebas pertinentes. 10 de diciembre, un estudiante mexicano irrumpe en la entrega del Premio Nobel de la Paz con una bandera mexicana ensangrentada,
con el objetivo de pedir el apoyo de los ganadores del Nobel y la comunidad internacional en la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos. 13 de diciembre, la publicación del reportaje Iguala, la historia no oficial en la revista Proceso, por Anabel Hernández y Steve Fisher, vincula a la Policía Federal y a miembros del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El texto contradice la versión del gobierno federal de la exclusiva participación de la Policía Municipal en los hechos de Iguala. 27 de enero del 2015. El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, da a conocer lo que algunos periodistas han llamado la presunta verdad histórica, es decir, la afirmación de que existen suficientes pruebas para dar certeza legal a la versión de la PGR de que 43 estudiantes de Ayotzinapa están muertos. Sus cuerpos yacen calcinados en el río San Juan y el basurero municipal de Cocula tras ser emboscados por la policía municipal y entregados al grupo delincuencial Guerreros Unidos. Los padres de los normalistas rechazan la versión del gobierno por estar sustentada en las declaraciones de los delincuentes. 1 de marzo, llega a la Ciudad de México un grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición del gobierno federal, para comenzar un estudio sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. 8 de julio, el Tribunal Electoral del municipio de Tixtla, donde se encuentra la Escuela Normal de Ayotzinapa, invalida las elecciones para alcalde tras la sustracción e incineración de algunas urnas electorales por parte de los manifestantes que exigen la aparición de los 43 estudiantes con vida. Las elecciones de Tixtla son anuladas. 8 de agosto, es asesinado Miguel Ángel Jiménez Blanco, persona que lideró la búsqueda de los 43 estudiantes de Iguala y encontró las fosas clandestinas de Pueblo Viejo, Guerrero. Miguel Ángel Jiménez Blanco se dio a conocer por la organización del grupo Los Otros Desaparecidos de Iguala, agrupación que intenta dar nombre a los restos sin identificar hallados en las fosas, mientras se buscaban a los 43 desaparecidos normalistas. 6 de septiembre, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza la versión de la PGR del asesinato de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula. El informe confirma que los estudiantes fueron monitoreados desde antes que llegaran a Iguala por la Policía Municipal, Estatal y Federal, con ayuda de fuerzas militares, y sostiene que el gobierno federal ha destruido sistemáticamente pruebas clave para la investigación, como la imagen de las cámaras de seguridad federales en Iguala y la existencia de un quinto camión hasta ahora no encontrado donde los normalistas llegaron a Iguala. 26 de septiembre, a un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, miles de personas marchan en la Ciudad de México y otras partes del país y el mundo, exigiendo aclarar los hechos de la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, con pancartas, banderas ensangrentadas, y al grito de "vivos se los llevaron, vivos los queremos". Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza la versión de los hechos del gobierno mexicano por presentar profundos fallos y señala la participación de la Policía Federal y el Ejército en la desaparición de los estudiantes. 28 de septiembre, dictan auto de formal prisión a Gildardo López Astudillo, alias El Gil, señalado como el responsable de recibir de manos de las policías de Iguala y Cocula a los 43 normalistas desaparecidos. A partir del 26 de septiembre de 2014 se han desarrollado diversas manifestaciones que exigen la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México y el mundo. La cifra total de los integrantes de estas manifestaciones es admirable. Tan solo el 23 de octubre de 2014, las cifras ascendían en la Ciudad de México a decenas de miles, mientras que en el resto del país los estudiantes salieron a las calles para exigir justicia, como en Saltillo, y junto a ellos se unieron las voces de más de 20 países alrededor del mundo. A un año, las marchas siguen llenando el Zócalo capitalino. Bien, pues esa es la crónica. Gracias, Héctor Alberto Castillo Cajica, quien como estudiante de la carrera de Historia se dio al trabajo de sistematizar lo más objetivamente posible esta información que hemos venido escuchando por entregas a lo largo del año que ha transcurrido, y las cosas siguen igual y los desaparecidos son legalmente desaparecidos, cosa que habremos de comentar enseguida. Un término legal recién implementado
y pues bueno, muy utilizado en esta situación. Vamos ahora a escuchar una de nuestras entrevistas grabadas al doctor Carlos Valdés, quien nos comenta su opinión acerca de este hecho y las posibles consecuencias y el contexto que se relaciona con lo ocurrido el pasado 26 de septiembre de 2014. Adelante. El caso Ayotzinapa, la muerte de los 43, porque es seguro que están muertos. ¿Qué significa? Bueno, yo creo que significa varias cosas, ¿verdad? Una es que se trataba de 43 jóvenes de una escuela rural que preparaba maestros rurales en un estado sumamente problemático, y que la característica de ellos era pues que son personas de izquierda, más o menos dentro de un esquema marxista muy conservador, muy libresco, ¿verdad? Y de una vieja izquierda, ¿verdad? Es decir, pues todavía anclados en una concepción de la toma del poder tipo leninista, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso? Pues esa es una forma de percibir el mundo que ellos tienen, ¿verdad? En un estado problemático, uno de los 2 estados más pobres de México, ¿verdad? Y entonces tal vez eso explique fácilmente su forma de percibir el marxismo y la aplicación que ellos pueden tener. En segundo lugar, yo creo que sucedió algo pues terrible, ¿verdad? O sea, es decir, por una confusión o por mala fe o porque había la intención, ¿verdad? Pues los asesinan a ellos, ¿verdad? Y el gobierno federal, el estatal y el municipal, los tres digamos, estratificaciones del poder, cometen errores gravísimos, uno por la participación, otro por las contradicciones, otro porque tapan el suceso, otro porque destruyen los vestigios que pudieran haber dado alguna orientación para las pesquisas, ¿verdad? Y saber quiénes eran los culpables. La misma Procuraduría General de la República destruye digamos, los vestigios y lo hace inmediatamente, ¿verdad? O sea, entonces son cosas que no podemos comprender y que muestran o bien una ignorancia supina de las autoridades o también mucha maldad y la posibilidad de que estén involucrados muchos de ellos. Lo que sucedió entonces para mí ahí pues nos muestra, bueno, la forma como se está procediendo actualmente en el gobierno federal, ¿verdad? Porque es el que podría haber resuelto todas las cosas, el municipal pues estaba involucrado, etcétera, y el fracaso del mismo proyecto federal, ¿verdad? Es decir, no usar el poder que tiene, porque es el único poder legítimo, ¿verdad? El poder de el hacer justicia o aplicar la violencia legítima, y no lo hizo, sino que permitió que el poder ilegítimo fuera el que decidiera todas las cosas. En ese sentido, pues yo veo que lo que sucedió es algo terrible, ¿verdad? O sea, imperdonable, y que va a dar problemas durante muchísimos años, ¿verdad? O sea, y que también ensució la imagen del presidente Peña Nieto y de muchos otros, pues para siempre. Bien, pues acabamos de escuchar la opinión del doctor Carlos Manuel Valdés Dávila. Él es historiador, fundador y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene un doctorado por la Universidad de Perpiñán en Francia y es maestro en Ciencias de Educación por la Universidad de París II. Bien, está con nosotros ya Aida Guadalupe García Vadillo. Habíamos anunciado que nos iba a acompañar. Ella es una persona que se ha dedicado a un sinnúmero de actividades solidarias, es activista, podríamos definirla así, ella nos dirá si estamos en lo correcto, y actualmente consejera de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenida, Aida, tú sabes que esta es tu casa. Muchas gracias por la invitación, aquí estoy. Bien, pues vamos a continuar con nuestro tema. Estamos a un año de la desaparición de 43 estudiantes de esta normal de Ayotzinapa, que ocurrió a partir de
un enfrentamiento, pues una represión terrible, criminal, que ocurre en Iguala, Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre. Muy brevemente, antes de pasar a otra entrevista, danos tu opinión o danos tu punto de vista, tu apreciación a un año de estos acontecimientos. Mira, te cuento brevemente que en ese tiempo yo estuve en la Ciudad de México, exactamente porque tenía que ir a hacer unas negociaciones con el Infonavit con respecto al gran proyecto que estoy manejando de las casas del Infonavit de Ramos Arizpe, sobre la falla geológica. Entonces yo tuve que estar exactamente en esas fechas en la Ciudad de México. Hubo un encuentro latinoamericano de representantes de derechos humanos por ahí, en el fiesta, en un hotel ahí de muy lujo, súper lujo. Y yo iba directamente a Sencida, a alguna de estas partes, a la CONAPRED precisamente para trabajar algunos temas relacionados, porque yo siempre aprovecho un recurso para hacer otro. O sea, en esto no te puedes detener. Irónicamente, llego yo, el tema estaba ya sobre la mesa en ese evento, se hablaba ya de los 43 desaparecidos, y yo ahí me entero que el run run decían que los muchachos ya habían sido quemados. Irónicamente, yo me tengo que quedar hasta como el 4 de octubre. Por primera vez, yo siempre que veo la marcha del 2 de octubre, yo camino en sentido contrario hacia el aeropuerto, hacia mi hotel, porque irónicamente yo relaciono mucho el 2 de octubre con cuestiones de agresión contra los espacios, y yo siempre viajo sola y esas cuestiones. Y ese día caminé junto con la marcha. Yo no vi dentro de la marcha a nadie que hablara de Ayotzinapa ni de los 43. Como que todavía no le caía el 20 a la sociedad, claro, de las dimensiones del problema y del conflicto. Te lo cuento porque yo me regresé a Coahuila como el día 3, 4, y apenas se empezaban a ver este asunto. Tienes mucha razón. Fíjate que justamente al segundo día teníamos nosotros programa de radio y estábamos hablando sobre las manifestaciones del Instituto Politécnico Nacional, este caso de Ayotzinapa, y recordando otros fenómenos parecidos. Y comentábamos un poco todavía anticipando que sería un acontecimiento de una gran magnitud, pero no existía la atmósfera todavía. Exacto, porque de repudio, el coraje que se fue despertando. Exactamente, porque esta ira que se ha ido acumulando, que es una ira contenida como país, sí, se ve reflejado desde que teníamos el número 36 a nuestro presidente en carisma, y ahora estamos en el número 60. O sea, cómo toda esta cuestión ha ido relacionándose con otros muchos factores económicos, sociales, políticos. Y yo lo recuerdo muy bien porque me pareció lo más divertido la marcha del 2 de octubre. ¿Entiendes? Lo más divertido, ve ahí una comunidad gay manifestándose y vi los de la universidad, incluso traigo fotos, ¿no? Me divertí tanto, yo que la tenía como una idea así de violencia y todo eso, me divertí con el pueblo mismo, pero lo que sí te digo es que como que a la sociedad le fue cayendo muy tarde el 20 de los 43 desaparecidos, pero si hasta ahorita no nos cae el 20 de los 1860 desaparecidos que tenemos en Coahuila. ¿Será por eso la conducta de algunas autoridades? Y fíjate, o sea, hablamos de 1800 desaparecidos. ¿Tú conoces cuántos asientos tiene el Ateneo Fuente? Imagínate, claro, un día entero, una generación entera sin gente en esa escuela. Bien, pues ahí tenemos un primer apunte de Aida Guadalupe. Vamos a escuchar la opinión de José María González Lara, quien es economista, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila y coordinador general de Extensión Universitaria. ¿Qué representa para usted el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a un año de haberse suscitado? Es el extremo de una situación lamentable en la que el Estado mexicano en sus niveles de gobierno no ha podido dar una seguridad a la ciudadanía.
Pero esto viene deteriorándose de muchos años atrás. Es decir, es digamos, ya la expresión más brutal, entre otras, de que el Estado mexicano abandonó la idea de ser rector, orientador de la economía, y entonces se ha incrementado por la reducida o la gran inequidad en la distribución del ingreso agregado, por el incremento de la pobreza en este país, por la falta de oportunidades, por un Estado de derecha o gobernado por partidos políticos de derecha que no han sabido cumplir con su responsabilidad histórica. Bueno, pues entonces se ha incrementado la pobreza y se ha incrementado, por lo tanto, el crimen organizado. Y por lo tanto, lo de Ayotzinapa es un asunto que no tan solo expresa la desaparición y muy probablemente la muerte de 43 estudiantes, sino más bien la situación del Estado mexicano. Que no puede ser que en un año no hayan descubierto qué sucedió, caray, es un Estado fallido. Bueno, los intereses económicos de las oligarquías, o sea, de los poderosos del dinero nacionales y del extranjero. Es muy sintomático o hasta sospechoso que esta situación de la desaparición de estos jóvenes estudiantes se dé en el contexto de la privatización del petróleo y la energía eléctrica en este país. Si se demuestra, que parece que por ahí va, la omisión o participación, y digo omisión porque debieron haber detenido esto, omisión o participación del Ejército Mexicano, de la Policía Federal, entonces quiere decir que este asunto no sucedió aisladamente. Y es sintomático y sospechoso que suceda cuando ya se va a dar a conocer las normas o las leyes secundarias de la licitación para privatizar el petróleo y la energía eléctrica, sobre todo el petróleo. Y a partir de este suceso ya no hubo manifestaciones en contra de esta entrega del país a los poderosos del dinero nacionales y extranjeros. Es decir, el gobierno de derecha actual y los anteriores también, que son de derecha, que están a los intereses del capital y de los poderosos del dinero, si se demuestra este asunto de participación o omisión del Ejército y de la Policía Federal, pues es un crimen de Estado que se engloba en el contexto de la privatización del petróleo y de la energía eléctrica, para que la sociedad proteste por la muerte de 43 jóvenes y que se olvide de protestar por la entrega del país a los intereses extranjeros y de las oligarquías nacionales. Bien, pues esa es la opinión de José María González Lara. Vamos a ir ahora a un corte y vamos a regresar con una cápsula de 43 poetas, 43 escritores a propósito del tema que nos ocupa. El universo humano en extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos.